¿Cómo están todos? Buenas tardes, martes 28 de marzo, ya terminando el mes de marzo, y vamos a tener este webinar muy interesante vamos a estar analizando qué está pasando con los mercados, qué está pasando con la situación bancaria, la situación financiera, qué ha estado pasando también con la Reserva Federal, con mucho protagonismo, y qué se viene para el próximo trimestre, ya que estamos terminando el primer trimestre, y para eso estamos con una persona, pero de lujo, José Tomás Riveros. ¿Cómo estás, José Tomás? Un placer estar contigo. Hola Ricardo, feliz de poder participar de este webinar donde vamos a analizar varias oportunidades de mercado, qué es lo que se está viendo un poco en los próximos meses y cómo va a reaccionar el mercado con todo este tema de la crisis bancaria que hemos estado viendo, qué es lo que viene con la Fed y también qué oportunidades estamos viendo y estamos analizando, sobre todo hacia los próximos meses. Exactamente. José Tomás tiene una vasta trayectoria como analista dentro de Capitalia, hoy en día ya con nuevos desafíos, hace algún tiempo atrás, haciéndose cargo de todo lo que es la parte internacional de la empresa, así que es una persona, pero más que erudita para poder hablar de todo lo que está pasando con los mercados, así que de verdad que es un placer estar compartiendo este panel contigo hoy día, José Tomás. Totalmente, Ricardo. Ahí siempre he entretenido estar conversando un poco de mercado y sobre todo contigo, Ricardo, con toda la experiencia que un poco tú manejas desde todos los años que llevas acá en este mundo del trading. Y también dejar un poco invitados a todos los asistentes a este webinar a que nos vayan dejando preguntas. De verdad queremos que este webinar sea lo más ameno y que también les creemos valor a ustedes. Así que si tienen alguna duda con algún instrumento, con algo que vayamos diciendo, por favor vayan comentándole, así los vamos ayudando. Exactamente, y por supuesto que si quieren ir viendo algún activo en particular, vamos a comenzar mostrando gráficos, lo que ha estado pasando con todos estos revuelos de mercado en las últimas semanas. Posteriormente vamos a ver gráficos de mercado propiamente tal de algunos activos. Si quieren ver algún activo en particular, vayan dejándolo en el chat del seminario. Ahí tienen el chat para que vayan dejando, también tienen las preguntas y respuestas para que vayan comentando precisamente todo lo que quieren ir sabiendo con respecto a lo que está sucediendo y también si quieren ir analizando, que vayamos analizando algún activo en particular. Partamos inmediatamente, 2 con 3 minutos, ya dimos algunos segundos para que la gente se vaya conectando, así que vamos a comenzar. Y el primer gráfico es algo muy interesante, el que se puede apreciar acá. Básicamente tenemos dos ETF, el ETF XLF y el ETF KRE. El XLF es el ETF que replica el sector financiero de Estados Unidos, del S&P 500. El S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos, que lo hace Standard Poor's, dentro de su índice tiene las 500 principales compañías de Estados Unidos. Estas 500 compañías, cada una de ellas va a estar dentro de algún sector. Son 11 sectores y uno de ellos es el sector financiero, donde están, por supuesto, las compañías ligadas al sector bancario. Bajo ese punto de vista, como tiene una ponderación por market cap, o sea, eso implica que mientras mayor capitalización bursátil tenga, o más grande, palabras más sencillas, sea el banco, va a tener mayor ponderación dentro de este índice. Y acá podemos ver una diferencia muy notoria, porque tenemos el XLF en color azul, que ha caído durante este año cerca de un 9% en medio de esta crisis bancaria que hemos visto. Pero el KRE, que es un ETF de los bancos regionales de Estados Unidos, ha caído más de un 25%. En palabras bien sencillas, lo que nos está diciendo este gráfico es que el mayor impacto viene por los bancos regionales, por los bancos más pequeños, son los que han tenido mayores problemas de liquidez, también problemas de solvencia pensando a futuro, y esa situación se ha visto reflejada precisamente en el mercado. Por supuesto que tiene un impacto al sector financiero a nivel general, porque genera esta fisura y estos riesgos de que veamos un efecto dominó en términos de caídas del sector financiero, y que, ojo, tampoco es que estemos muy alejados a esa situación. Totalmente. Pero de momento pareciera que se está concentrando mucho más en los bancos regionales, ¿o no, José Tomás? Sí, y acá Ricardo, un poquito para poner en contexto y a ver si tú nos puedes explicar, y sobre todo a la gente que tal vez no está siguiendo el mercado tan día a día o no está tan informada de lo que está pasando con todos estos temas de los bancos, ¿qué es lo que está pasando con los bancos al final? ¿Cómo sucede esta crisis donde ya vemos grandes bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que están bien complicados? Exactamente, tremenda pregunta, porque lo que hemos visto en el último tiempo son graves problemas de liquidez. En palabras bien sencillas, lo que hemos estado viendo es, a medida que se ha producido un alza de tasas en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal bastante agresivo, ese incremento de tasa de interés
tiene un impacto negativo con, por ejemplo, lo que son los bonos del Tesoro, que es renta fija y suele ser la renta fija más segura. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sé que no son los bonos más seguros del mundo, no sé qué otro bono lo sería, siendo bien honesto. El problema pasa en lo siguiente. En primer lugar, algo más macro. Tenemos una inflación elevadísima, tenemos un escenario en que la liquidez en el mercado tuvo una caída brutal, en que no estaban los estímulos, se empezaron a eliminar todos los estímulos monetarios, se empezó a subir la tasa de interés que genera que la gente pueda adquirir menos, y eso genera problemas de que la gente no pueda pagar un crédito. Si la gente no paga un crédito, el banco no puede, al no tener ese dinero, obviamente que generó un préstamo, pasó dinero y no se le va a devolver. Por lo tanto, genera una pérdida para el banco, que en términos contables se contabiliza el año siguiente, pero en términos reales lo tienen el problema en el momento actual. Y además de eso, los bancos tienen que hacer inversiones, como cualquier institución grande y seria, hace inversiones en activos que sean de bajo riesgo, para no tener estas fluctuaciones. El gran problema es que están comprando bonos del Tesoro a un precio X. El problema es que mientras sube el rendimiento del bono al tesoro, baja el precio del bono. Entonces llega un momento en que tienen que buscar liquidez de alguna parte y comienzan a liquidar bonos que habían comprado a un precio bastante mayor, lo que genera un deal, un negocio extremadamente negativo para los bancos, y eso se ven perjudicados precisamente porque están teniendo más pérdidas, están teniendo una mayor cantidad de gastos y de pérdidas frente a los ingresos que están recibiendo, y además por parte de su propio negocio, del negocio de inversiones que están realizando, también están teniendo estas pérdidas. Todo esto se traduce en problemas de liquidez, en problemas de solvencia futura, y que hoy en día estamos inmersos precisamente en este escenario. Algo muy interesante dijo Jerome Powell, que vamos a realizar también algunas cosas de la Fed. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y algo que nos sorprendió, lo comentamos bastante en los últimos días, José Tomás, es que él dijo, ahora tenemos que enfocarnos en cuáles son los problemas que se han generado para poder solucionarlos. Y parece que se le olvidó a Jerome Powell que ellos hacen un test de estrés a los bancos para ver si que efectivamente pueden tener algún problema de liquidez en algún momento. Y hoy en día se está viendo un problema de liquidez grave en bancos regionales en Estados Unidos, en bancos que hoy en día son de menor capitalización en el resto del mundo, y también algunos más grandes, pero no grandes bancos, más tradicionales por nombre, pero que hoy en día no son grandes bancos como antiguamente. Y ahí tenemos dos ejemplos claros afuera de Estados Unidos. Credit Suisse, que fue comprado por US, y también tenemos lo que ha pasado con Deutsche Bank, que es un caso aparte, no tiene tantos problemas de liquidez, pero el mercado sobre reaccionó un escenario no muy favorable con Deutsche Bank, que es el mayor banco alemán, que es básicamente la tercera economía más grande del mundo. Bajo ese punto de vista, obviamente que estamos en un escenario complejo, en que esta situación aún no finaliza, aún estamos hemos conocido noticias negativas. Los últimos días han sido un poco más de aguas calmas en los mercados por los apoyos que se han dado de los distintos bancos centrales y de autoridades, pero es un escenario que de momento no ha finalizado y que probablemente vamos a seguir conociendo novedades, José. O sea, podemos asumir que todavía esta crisis bancaria totalmente no está resuelta. Hoy día queda mucho por jugar, mucho por ver cómo puede ir evolucionando esta situación. ¿Y qué papel hoy día está jugando la Fed o están jugando los grandes bancos centrales del mundo en esta situación, donde ya hay temor de recesión, donde tenemos esta crisis bancaria y hoy día la inflación es un tema muy, muy relevante que está moviendo los mercados? Exactamente. Una de las cosas, acá tenemos básicamente lo que son los préstamos por ventanilla o por ventana de la Reserva Federal a los bancos en Estados Unidos. A ver, esto voy a explicarlo, voy a tratar de simplificarlo de la mejor manera. Hay algo que se llama la tasa de encaje. La tasa de encaje es básicamente una reserva de un porcentaje del total del dinero que tiene un banco que no lo puede prestar. Un banco comercial puede prestar dinero. Yo puedo, por ejemplo, si la tasa de encaje es un 10% y hay un banco que yo soy el único cliente y deposito 1.000, lo que sea, 1.000, listo. El banco puede prestar 900, pero hay 100 que no puede prestar. Entonces, llega un punto en que están tan desbalanceados internamente en el banco los ingresos y los egresos, en que tienen que ir a salir a buscar un préstamo. ¿Y a quién le van a buscar ese préstamo? Al mayor banco, que es el Banco Central, que un banco central siempre se dice que es el banco de los bancos.
básicamente. Y en el fondo esta es la situación que tú comentaste anteriormente, por el tema de los bonos y cómo está sucediendo toda la crisis bancaria. Exactamente, y lo que tienen que hacer hoy en día, por todo este escenario negativo en que están con problemas de liquidez, tienen que ir a pedir prestado ese dinero a la Reserva Federal. Y el gráfico que pueden ver precisamente en este momento en la pantalla es cómo se ha disparado este préstamo en ventanillas. Para que hagamos una idea, esta fue la crisis subprime. La del año 2008, vemos este gigantesco impulso en los préstamos por ventanilla y que, ojo, fue una crisis que partió por la hipoteca, se tradujo una crisis financiera y después derivó una crisis mundial que generó impactos nefastos para la economía global, básicamente. Y hoy en día tenemos que se han disparado mucho más aún estos préstamos precisamente para los bancos comerciales, lo que está hablando que tenemos un escenario que probablemente va a ser mucho más negativo de lo que podríamos haber vivido en el pasado. Ojo, solamente hablando de la parte financiera, aún no hay nada que nos indique un riesgo sistémico que pase para otros sectores, pero de momento para el sector financiero por lo menos se está viendo que bajo este punto de vista tenemos un grave problema de liquidez en los bancos comerciales y eso obviamente que también genera algunos temores. Por supuesto que no es comparable 150 billions, que son 150.000 millones de dólares actuales a los poco más de 110.000 millones de dólares que el 2008 por el inflacionario, por la depreciación del dólar, etcétera. Comparativamente hoy en día, si lo llamamos términos reales, estamos bajo eso. Pero lo importante es todo lo que se ha disparado, que estábamos con muy pocos préstamos en el último tiempo y que hoy en día ya estamos con una cantidad de préstamos gigantescos precisamente en Estados Unidos. Y esto básicamente ha sido el apoyo que han recibido los bancos comerciales para que esta situación de crisis ya tenga hoy en día un aire no tan negativo y en el muy corto plazo por lo menos se está viendo un poco más de calma precisamente en este ambiente. Por lo visto, Ricardo, hoy día la Fed está jugando un papel clave no solamente en este tema de las crisis bancarias, sino que también tema inflacionario. ¿Por qué no entramos un poco a revisar qué papel está jugando, qué es lo que puede venir al futuro? Y también yo creo que la gran pregunta que se hacen todos, ¿qué tan real es estos miedos de recesión a nivel mundial? Pero por supuesto, vamos a ver primero cómo se viene la inflación en Estados Unidos. Esta es una buena noticia, pero una muy buena noticia comparativamente, pensando en cómo veníamos hace algunos meses atrás. En términos de lo que es para la economía norteamericana, una tasa de inflación, la inflación del IPC, que es el índice de precios al consumidor, que está dado en términos anuales. Básicamente ese 9,1% de junio, que fue el pic que tuvo en este incremento inflacionario, es que desde junio del 2021 a junio del 2022 los precios subieron un 9,1%. Hoy en día estamos en un 6% y uno dice, perfecto, estamos en una tendencia bajista, estamos con una disminución en la inflación. Sí, estamos efectivamente con inflación que está cayendo. Pero hoy día está muy lejos de la meta, que en el fondo que es lo que importa al final. Exactamente. La Reserva Federal tiene un objetivo de 2% de inflación. De un 2% y estamos en un 6%. A ver, las grandes economías suelen tener una meta cercana al 2%, economías más emergentes cercanas al 3%, y hoy en día lo que estamos viendo es que se mantiene que están lejos de este objetivo. ¿Cuál es el gran problema que genera esto? Genera principalmente que la Reserva Federal puede tener un escenario extremadamente complejo. ¿Y por qué? Porque si la Fed quisiera decir, hagamos algo bien sencillo, apoyemos el mercado, démosle un apoyo gigantesco, bajemos las tasas y demos estímulo a la economía para que esto no pase a una situación más negativa. ¿Podrían hacerlo? Sí, pero ¿cuál es el problema con la inflación? Primero, va a generar crecimiento, vamos a tener un repunte de la economía, pero por otro lado la inflación se les va a escapar. Y ahí empezamos a tener esta tormenta perfecta, ¿no, Ricardo? Exactamente. Tú has dicho el nombre, pero impecable. Es una tormenta perfecta, porque si se baja la tasa de interés con una inflación alta, lo que se genera es mayor inflación. Y el Banco Central tiene como primera misión mantener la inflación controlada. Después viene todo lo demás, pero lo primero es mantener la inflación controlada. Y hoy en día no está controlada. Y es una gran diferencia a la crisis del 2008. El 2008 nos enfrentaba a una crisis subprime con una inflación en el 3%, 2,8%, sobre la meta de la Fed, pero no triplicando la meta de la Fed. Totalmente. Era algo mucho más manejable a la situación actual. Y además tenía un espacio para bajar la tasa de interés porque no venía subiéndola de forma repentina, venía con una tasa de interés que incluso la estaba bajando. Hoy en día el movimiento que hace en el efecto de bajemos la tasa de interés va a ser literalmente subir y bajar.
y eso genera un daño extremadamente fuerte para los mercados, y algo que hemos conversado muchas veces, José Tomás, es que hoy en día los ciclos económicos son mucho más acelerados porque tenemos demasiado protagonismo, perdón, de los bancos centrales y de las autoridades en general, precisamente con las políticas fiscales y monetarias que generan que los ciclos sean cada vez más rápidos y que probablemente vamos a estar durante mucho tiempo con ciclos mucho más acelerados. Por todo esto, entonces lo que estamos viendo es que cada día, o por lo menos con este movimiento de ciclos que hemos comentado varias veces, que cada vez es más acelerado, tal vez cada vez también la Fed y los distintos bancos centrales tienen un mayor protagonismo hoy día en lo que son los mercados bursátiles. Completamente. Y de hecho lo podemos ver en los movimientos de los activos. Hoy en día una noticia negativa puede impactar extremadamente fuerte. Recuerdo que estuve revisando algunos papers de hace muchos años atrás y un movimiento fuerte de una acción, no sé, una acción se movía un 10% y era algo pasó, o sea, algo importantísimo sucedió. Hoy en día podemos ver alzas y caídas del 10% en acciones por una noticia que uno dice, ok, pero esto no cambia el panorama para el futuro de la empresa. Entonces, Realmente. está siendo todo mucho más cortoplacista. Y ahora, para los que nos encanta el trader, eso es maravilloso. Gracias a la bidireccionalidad y gracias a estos movimientos mucho más ágiles, por supuesto que se pueden buscar mucha mayor cantidad de alternativas y de oportunidades. Pero se ha visto ese cambio. Antiguamente, un índice subía o bajaba un 2% y era algo sucedió en la economía donde sucedió este movimiento. Si que era un movimiento de un índice bursátil de Wall Street, algo pasó con Estados Unidos. Se pasaba en Europa, algo pasó con Europa. Hoy en día que subo bajo un 2% un índice, prácticamente es del día a día. Entonces, estamos en momentos en que son completamente distintos a crisis anteriores. Estamos en momentos en que hoy en día el protagonismo viene muy, muy fuerte por parte de los bancos centrales, ya sea en la parte favorable como también en la parte negativa. Totalmente, y ahí destacar un poco lo que fue comentando Ricardo. Recuerden, en estos tiempos donde hay mayor temor, hay incertidumbre, acá pueden aprovechar las oportunidades tanto al alza un activo como también a la baja, sobre todo si es que tenemos una perspectiva de que podría venir una futura recesión. Exacto. Vamos a ver ahora un gráfico que es este gráfico de acá. Esta es la diferencia de tasas del rendimiento de los bonos del tesoro, tasas o rendimiento del bono del tesoro de 10 años menos la de 2 años. En palabras bien sencillas, en el largo plazo, y los que tengan ahí alguna noción de economía probablemente se van a acordar de alguna clase económica, en el largo plazo todo es competencia perfecta, todo el empleo está maravilloso, que está en pleno empleo, como que todo es increíble, toda competencia perfecta nunca se alcanza, eso es completamente teórico, pero todo es increíble, todo es maravilloso, a largo plazo va a estar todo bien. Como dijo un profesor de economía que tuve, lamentablemente el largo plazo no existe, es la suma de pequeños cortos plazos, que es lo que tenemos como largo plazo. Pero en términos ideológicos, en el futuro todo debería ser más prometedor, porque hoy en día podemos hacer cambios para que el futuro sea bueno. ¿Qué implica eso? Que el rendimiento de los bonos de 10 años suele ser superior a los de 2 años, que son los más clásicos para analizar cómo se encuentra la situación económica en Estados Unidos por la parte de la renta fija. Cuando esto pasa negativo, como pueden darse cuenta, acá está la línea 0 al medio del gráfico, cuando pasa negativo a esta línea del gráfico, básicamente el rendimiento de los bonos de 10 años es menor que el de 2 años. O sea que en el corto plazo, 2 años, pensando en toda esta temporalidad, el corto plazo claramente 2 de 10 años, estos 2 años van a ser mejores que los 10, que de aquí a 10 años. Y eso obviamente es algo que se sale un poco de la realidad que debería ser la economía. Y cada vez que sucede esto, posterior a esto tenemos estas zonas grises que se pueden apreciar. ¿Qué son estas zonas grises? Son recesiones en Estados Unidos, básicamente. Y cada vez que ha pasado que se invierte la curva, que la de 10 años es menor que la de 2 años en términos de rendimientos, de los bonos del tesoro, posteriormente viene una crisis. De nuevo cayó, crisis. Nuevamente cae, crisis, y así seguimos hasta el momento actual en que cayó. Pero acá hay algo muy importante, que la crisis no se da apenas se genera esta ruptura, sino que se da el tiempo después, cuando incluso ya se ha recuperado que el rendimiento de los 10 años es mayor que el de 2 años. Y hoy en día, y para eso me voy a acercar, ahí está, si se dan cuenta en el gráfico, eso es lo que no quería hacer, si se dan cuenta en el gráfico, acá me acerqué a la última parte, el último tramo, y
se ha generado un salto importante en esta diferencia, en que el rendimiento de los 10 años ha ganado terreno contra la de 2 años en medio de estas últimas, de todo lo que ha estado haciendo la Reserva Federal con estos préstamos a los bancos y también con señales bastante concisas en que probablemente pronto va a finalizar el proceso de alza de tasas. Esto es un poco también lo que hoy día en la mañana todos los que son clientes y estuvieron viendo la charla de mercado comentaba Diego Busto. Acá hay que estar bien atento, no es cuando llega a ese piso, sino cuando va repuntando este rendimiento, donde podría situarse esta crisis que veníamos, esta recesión que veníamos comentando. Así que también muy atento a eso, se pueden generar oportunidades, sobre todo en renta variable, cuando tenemos este tipo de señales. Exactamente. Y veamos qué está viendo el mercado hoy en día. Y el mercado lo que está viendo, si se dan cuenta, esto es la tasa de interés de la Reserva Federal. Esto está dado siempre por swap futuro, siempre. Se puede apreciar que están viendo un punto de inflexión para mediados de año. Entre la reunión que va a estar en mayo, junio aproximadamente, debería ser el pic que tenga la tasa de interés en Estados Unidos para posteriormente comenzar a bajar. Y se puede apreciar que al cabo, por ejemplo, de fin de año, en diciembre del 2023, se está estimando una tasa cercana al 3,8%. Esto por las estimaciones que tiene el mercado. Y para fines del próximo año, estaría al orden del 2,7%, 2,7% aproximadamente. Esto ya para enero del 2025. Por lo tanto, el mercado está viendo efectivamente que la Fed tiene que bajar la tasa de interés pronto para que no haya un escenario negativo más peor aún al que hemos vivido en las últimas semanas. El problema es que la Fed no ha dado una señal concisa sobre eso. Bueno, ya la última decisión de tasas fue de incremento 25 puntos base, en su momento se esperó incluso de 50, un par de semanas antes que quedara toda esta crisis bancaria con los bancos regionales en Estados Unidos, pero la Fed subió la tasa de interés igual en 25 puntos base y dijo que era necesario seguir subiéndola, lo iba a seguir haciendo. Entonces, acá tenemos un escenario en que la Fed podría seguir subiendo la tasa de interés, pero el mercado cree que no. Y cuando sucede esto, por lo general, no digo que vaya a pasar ahora, pero por lo general, quien tiene razón es el mercado. Ahora, puede que la Fed suba la tasa de nuevo, pero en que tengan la razón, comillas, implican que hubiera sido lo más eficiente que sucediera para el mercado. Por lo tanto, si se sigue subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, el problema de liquidez de los bancos regionales va a ser cada vez peor. Y ese es el gran problema que pueda generar y derivar en una crisis mayor, porque hay que considerar que muchos de estos bancos, bueno, Silicon Valley Bank, que era un banco que prestaba dinero principalmente a empresas tecnológicas que estaban naciendo, muchas de estas empresas tecnológicas se vieron obviamente con un impacto, porque si quiebra el banco, en palabras bien sencillas, si ustedes tienen dinero en algún banco y el banco quiebra, ustedes pierden ese dinero. Ahora, a no ser que salga el Banco Central o la autoridad en este caso, o el gobierno a meter mano y decir, Ya no, ir rescatando. no se preocupen, el dinero nosotros lo vamos a poner. Algo que ya hizo en Estados Unidos la Reserva Federal a los depositantes de Silicon Valley Bank. ¿Cuál es el problema? Imagínense qué sucedería, por ejemplo, José Tomás, si cae JP Morgan, ¿la Reserva Federal va a respaldar a todos los depositantes de un JP Morgan? ¿O de un Bank of America? ¿O de un Goldman Sachs? ¿O de un Citigroup? Estamos hablando de bancos gigantescos. Entonces, un Silicon Valley Bank, ok, es un banco más chico, más pequeño en comparación a estas gigantescos empresas financieras y que se puede ir a buscar a salvar a los depositantes, pero puede generar, si vemos una caída de bancos más grandes, un efecto dominó que derive en una crisis mundial que incluso podría ser peor que la del año 2008. Totalmente. Hoy día, este tipo en el fondo, de intervenciones que está teniendo la Fed o los distintos bancos centrales, termina siendo señales para dar para dar tranquilidades justamente para que no pase esto, para que no caigan grandes bancos, que termina siendo un efecto dominó, que termine desenfrenando una crisis que podría ser bastante complicada. Solo para agregar este gráfico de expectativas que habla Ricardo, nosotros a principio de año también veníamos hablando de algunas predicciones que iban dando grandes bancos de Estados Unidos, que venía a ser un poco similar a lo que vemos acá. Acá, ¿dónde se genera la oportunidad? Cuando hay un desacople entre en lo que está pasando y lo que cree el mercado. Entonces hay que estar muy atento, sobre todo cómo continúa la Fed con esta futura alza de tasas y hasta qué minuto llegan estas futuras alzas de tasas, porque puede generar muchas oportunidades, tanto al alza como a la baja en los distintos instrumentos que podemos ir viendo en la plataforma.
Exactamente. Acá comentan algo que es muy interesante. Igual hay seguros que cubren ciertas cantidades de dinero. Efectivamente, hay seguros que, bueno, hay aseguradoras que aseguran que el dinero no se pierda. Pero lo llevo de nuevo al 2008. Cayeron los bancos primero. El icónico fue Lehman Brothers, que literalmente lo dejaron quebrar. Y después tuvieron que salvar a muchos otros bancos. ¿Cuáles fueron las siguientes compañías que quebraron? Las aseguradoras, porque no tenían el dinero para poder pagar a los quienes estaban asegurando. Totalmente. Por lo tanto, ahí ese es un efecto dominó que impacta a otro sector. Es del sector financiero, pero no es del sector prestamista, es del sector asegurador. Por lo tanto, eso es el gran riesgo que existe hoy en día y que lamentablemente, ahora, insisto, hoy en día la situación parece más calma, más tranquila, pero cualquier detonante de un banco importante que tenga una crisis de liquidez puede generar un golpe mucho más fuerte para el sector financiero completo, para otros sectores de la economía, y eso deriva en una crisis mucho más fuerte. Vamos a ver cómo se encuentran las expectativas de alza de tasas para la próxima reunión. Que viene a ser clave para ver cómo se puede seguir comportando el mercado. Exactamente, aún falta, estamos a 36 días y 32 minutos exactamente de la próxima reunión, falta más de un mes aún, pero de momento las probabilidades son literalmente una moneda al aire, 50% probabilidad que mantenga la tasa, 50% probabilidad de que exista un incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Por supuesto que esto se va a estar moviendo durante estos 36 días que quedan. Y acá hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque esta probabilidad de alza de tasas se hace con los activos futuros, sobre todo con los swaps que se van generando en el mercado de renta fija. Bajo ese punto de vista, hay que estar muy atentos porque esto es lo que está viendo el mercado. Acá no son las probabilidades de la Fed, bajo ningún punto de vista. Esto es lo que está viendo el mercado hoy en día. Y si el mercado empieza a anticipar que efectivamente podría darse un nuevo incremento de tasa de interés, eso sería más negativo aún para el sector financiero. Y si el mercado dice no va a haber ningún incremento de tasa de interés adicional y pronto comenzaría la baja de tasa, eso va a volver a generar mayor inflación. Por eso que hoy en día yo creo que las conversaciones dentro de la Reserva Federal son lo más incómodo que hay, porque tienen que tratar de velar o salvar a la economía o que la inflación no se dispare. Y hoy en día ese escenario para que se logren ambas cosas es extremadamente complejo. Y por eso que existe tanto riesgo sistémico para los mercados actualmente, pensando en los próximos meses, José Tomás. Totalmente. Y ahí también recordar algunos gráficos que vimos en la mañana, el tema de los money market, todos los flujos que hoy día están llegando a ese tipo de inversión, que es una inversión mucho más segura, que en el fondo es mucho más líquida y que en el fondo está expuesta a menos riesgo que, por ejemplo, una renta variable. Hoy día, si los flujos se están moviendo desde activos riesgosos a activos más seguros, lógicamente eso también te está dando una señal de preocupación hacia el mercado. Exactamente, bueno, y algo que me llamó la atención en la última lectura de Warren Buffett a los inversionistas de Berkshire Hathaway, eh, se generó un incremento importante de la empresa de Warren Buffett de liquidez, de cash, de tener dólares. Creo que hubo un incremento si mal no recuerdo, cercano entre un 30 y un 40% en un año de cash. Y hay un dicho muy sabio: las crisis generan oportunidades. Y cuando hay una crisis, lo que más quiere tener un inversionista es liquidez para poder aprovechar y adquirir activos que, bajo su punto de vista, estén con descuento. Y eso es preocupante, o sea, no es un índice Warren Buffett ni mucho menos, pero obviamente que es el mayor inversor del mundo considerado por muchos, y la gran mayoría básicamente, incluso grandes inversionistas como Peter Lynch dicen que se han basado de la estrategia de Warren Buffett, con algunas modificaciones obviamente. Pero lo importante de esto es que cuando el río suena, es porque algo viene trayendo el río, por supuesto. Entonces, ya son demasiadas las señales de que podría venir un escenario cada vez más débil. Y vamos a ver, bueno, ahí vimos esto de acá. Estas son las proyecciones de la última reunión de la Fed. En la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se generaron proyecciones económicas, ¿ya? Son 8 reuniones al año. Cada 2 reuniones, reunión por media, tenemos las proyecciones, que básicamente son una por trimestre. Y acá tenemos la comparación de marzo con las proyecciones de diciembre. ¿Qué se está esperando? Hubo pocos cambios. Se espera un crecimiento, un Producto Interno Bruto real de un 0,4% frente al 0,5% que se esperaba en diciembre. La tasa de desempleo, que la verdad la vemos bien poco porque tiene un problema de sesgo muy importantísimo,
el problema seco, para no dejarlo en el aire, eso de cuál es el problema seco que tiene la tasa de desempleo, es que si es que la gente deja de buscar trabajo porque está recibiendo un cheque mensual, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de la pandemia, mucha gente dejó de buscar trabajo, porque tenía su dinero que le llegaba mensualmente gracias a la Reserva Federal, al gobierno de Estados Unidos, y con eso estaban viviendo tranquilos. Y Totalmente. si dejan de buscar trabajo, salen de la población activa. Y si salen de la población activa, la tasa de desempleo baja. Entonces, uno estimaría, es un tremendo dato, es un escenario muy bueno porque bajó la tasa de desempleo. O sea, hay menos desempleo. No necesariamente. Entonces, No. tiene ese sesgo que la población activa puede generar unos cambios positivos o negativos. Por eso, personalmente, y lo hemos visto 8.000 veces, no nos fijamos tanto en la tasa de desempleo y siempre, mensualmente, nos enfocamos en la creación de puestos laborales, especialmente los no agrícolas, y también de la variación de los ingresos por hora. Vamos a lo importante, inflación. Se esperaba un 3,1 en diciembre para este año de inflación. Este es dado por el índice de precios del gasto del consumo, que es similar al índice de precios del consumidor, al IPC, pero este es el dato que mira la Reserva Federal y que utiliza para sus objetivos. Generalmente está más bajo que el IPC. Se esperaba un 3,1%, actualmente un 3,3%, y la inflación subyacente, que básicamente la inflación estructural que tenga la economía estadounidense, se esperaba un 3,5 en diciembre y era un 3,6%. Algo importante, hasta dónde llegaría la tasa de interés en el 2023, en diciembre se esperaba el 5,1%, en marzo, hace poquitos días atrás, se espera también un 5,1%, no tuvo modificaciones, pero les voy a mostrar lo siguiente, y acá espero no marearlos, por acá estamos. Estos son los dot plots. Estos dot plots, básicamente cada puntito es donde estima cada miembro de la Fed dónde va a estar la tasa de interés para el año que estamos analizando. El primer tramo es 2023, segundo 2024 y tercero 2025. Y se está estimando efectivamente que para este año la tasa alcance el 5,1% promedio. ¿Por qué? Porque es un rango de 25 puntos base, que va entre el 5 y el 5,25%. Para el próximo año ya se espera que se baje y ya posteriormente se espera que sea. Acá hay alguien bastante pesimista con la Sí, inflación. Hay un miembro muy, muy pesimista con la inflación. Pero ya se espera que vaya cayendo en línea como vaya cayendo la inflación. Y eso obviamente que es una señal positiva. Pero ojo, esto estaría indicando que la tasa de interés estaría cercana al 3% en 2025. Si hay una crisis, José Tomás, ¿se van a demorar tanto en bajar la tasa al 3%? totalmente, fue una reacción súper lenta. Es muy lento, por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo se venga esta situación con la crisis financiera, porque en el momento en que veamos que la Reserva Federal dé alguna señal que va a estimular a la economía, que va a volver a llevar las tasas a 0%, difícilmente lo va a hacer de un día para otro, pero que empieza a encaminarlas, se pueden crear muchas alternativas para el otro lado. Ahora al alza en la renta variable, al alza en algunas materias primas, por ejemplo, podríamos ver caídas en el dólar, entonces se pueden generar algunas alternativas muy importantes apenas veamos estas señales. Y por eso que es clave estar monitoreando, estar bien y estar siguiendo todos los webinars mensuales y todas las charlas que hacemos en Cavitaria para estar viendo precisamente cuándo se están generando estos cambios de señales, José Tomás. Y vamos con lo último de la Fed y pasamos a los gráficos. Yo creo que ya varios quieren ver qué pasa con los gráficos. De hecho, aquí ya hay varias hartos activos que nos están solicitando. Vayan solicitando activos, vayan preguntando las dudas que tengan, por favor, para tratar de ir resolviendo todas las dudas en este webinar. Acá tenemos el balance de la Fed. Esto está en millones de dólares, ¿ok? Por ejemplo, cuando alcanzó su pic cerca de los 9 millones que aparece ahí, son 9 millones de dólares. Es una cantidad de plata, pero, y de dinero, pero gigantesca, que uno dice, bueno, ¿de dónde sacará todo este dinero? Deben tener respaldo en oro. Bueno, gracias a Nixon, eso ya se eliminó en la década del 70. Todos estos son contratos, son bonos, son contratos con vencimiento, activos con vencimiento, que básicamente en algún momento cuando vencen, esto empieza a disminuir este balance. El tema es que el primer gran incremento del balance se generó para la crisis subprime. De hecho, si se dan cuenta, en septiembre precisamente del 2008, se generó este primer incremento importante en el balance de la Fed.
Después vino la crisis del euro. Entre el año 2013 se empezó a formar, el 2014 mucho más fuerte, cuando teníamos los problemas en Grecia, que llegó a tener una tasa de desempleo cercana al 50%, una tasa de desempleo cercana al 50% de un rango de edad que era el más activo laboralmente, y de hecho el rango de la gente que estaba saliendo de la universidad, por ponerlo de alguna manera, llegó a estar en el 80% la tasa de desempleo. Y ahí no fue porque no estaban recibiendo cheques y estaban felices. Todo lo contrario, no había trabajo. De hecho, Grecia se hubiera sido una compañía, hubiera quebrado, llanamente. Estábamos con problemas en España, en Italia, y también estábamos con problemas en Portugal. Bueno, ahí estaban las famosas economías PIGS, que de hecho el nombre, en traducción en inglés, son economías cerdas, que estaban haciendo las cosas mal, y era por la P de Portugal, la I de Italia, la G de Grecia y la S de España, todo esto por sus siglas en inglés, por sus nombres en inglés, por supuesto. Y después vino más plano, vimos un escenario que se empezó a tranquilizar y nuevamente empezó a bajar el balance. Hasta que llegó a fin del 2019 el primer impacto con el problema que vimos entre Donald Trump y Xi Jinping. Esta guerra de arancelaria que tuvieron las dos grandes economías del mundo, Estados Unidos y China, generó un pequeño incremento en lo que son este apoyo por parte de la Reserva Federal, hasta que vino la crisis de la pandemia. Y ahí se disparó, y después se siguió disparando, y empezó a caer al segundo trimestre del 2022, del año pasado. Ya la situación estaba cada vez más normal, la gente podía ya empezar a salir a trabajar tranquilamente, estaban todos vacunados, empezó a reactivarse la economía, después de los estímulos monetarios gigantescos, este helicóptero de millones de helicópteros tirando dinero, obviamente no fue así tan teórico. Tan literal. No, tan literal, habría sido una locura, sí. Pero volvemos a tener este incremento en el último tiempo. Y uno lo ve como una colita que está subiendo ahí. Y si nos acercamos, vamos a ver lo siguiente. Esto de acá. Este ha sido el incremento. Después que estábamos cerca de los 9 millones de dólares y bajamos hasta los 8,3 millones de dólares, hoy en día estamos en 8,73 millones de dólares como balance de la Fed. Y estos son todos los préstamos por ventanilla, todo el apoyo que ha estado dando la Reserva Federal precisamente en medio de esta crisis financiera. ¿Y cuál es el problema cuando comienza a aumentar nuevamente, con este caso, el balance de la Fed? Que implica que hay más dinero dando vuelta, y si hay más dinero genera un efecto inflacionario, y por eso que hoy en día está la Reserva Federal con algo tan complejo o nos preocupamos por la inflación o nos preocupamos que no caigan los bancos. Y ese es el gran problema que vamos a seguir viendo por lo menos durante las próximas semanas, porque esta situación lamentablemente no se ha solucionado. Totalmente, y es lo mismo que veníamos hablando antes, este tema de la tormenta perfecta, este tema de la Fed que cada vez toma un mayor protagonismo, este tema de que los ciclos económicos cada vez son de más corto plazo, todo esto está resumido en este gráfico. Exactamente. Vamos a ver ahora los gráficos, vamos a ver distintos activos para ir analizando qué está pasando a nivel general, y por supuesto con algunos que nos han estado enviando por el chat y también por las preguntas y respuestas. Vamos primero con el S&P 500, es el índice de referencia de Estados Unidos, el Standard Poor's de las 500 principales compañías, y hoy día está cayendo. Hay este último entusiasmo que se puede apreciar de las últimas 2 semanas, ha tenido esta directriz alcista y se está acercando a esta directriz. Mucha atención porque, como lo hemos comentado en este webinar, la situación aún no ha finalizado. Este escenario negativo aún se mantiene en Estados Unidos, y mientras se mantenga, obviamente que podríamos ver nuevas repercusiones en contra de la bolsa. Y si caen las acciones, obviamente que el Standard Poor's va a mostrar mayores retrocesos. Mucha atención con una ruptura de esta directriz alcista, que está prácticamente de libro. Si llega a romper, podría buscar los 3.910, 3.810 y 3.775 puntos. Yo soy bien pesimista, la verdad. Yo creo que esta situación viene bastante compleja, porque cómo se enfrenta hoy en día la Fed en términos de qué es lo que cuál es la base que tenemos hoy en día en la economía, con una inflación elevada y con una tasa que viene subiendo, una tasa de interés que de hecho la última reunión la subieron, y la subió también Europa con 50 puntos base, y la subió Inglaterra también, y la han subido prácticamente todos los bancos centrales. Todo esto genera un deterioro aún más
aún mayor, más mayor, aún mayor para la economía. Y si obviamente la economía está mal, caen los índices bursátiles. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que incluso podríamos ir a buscar niveles que alcanzamos durante el último trimestre del año pasado, cercanos a 3.400 y fracción puntos para el S&P 500, e incluso creo que podría darse alguna caída mayor. Que viene a ser el gran mínimo que tuvo. Ahí, súper importante, yo creo que hemos dado bastantes argumentos que son más pesimistas, un poco para las renta variable, acá cada uno tiene lógicamente su visión, pero si seguimos un poco en esta hipótesis de que podría venir esta tormenta perfecta, una próxima recesión, acá hay que estar bien atento a lo que comentó Ricardo, estas rupturas que están teniendo esta, por ejemplo, directriz alcista de corto plazo, que puede dar oportunidades para poder entrar tal vez con los que tienen una visión un poco más de venta, muy, muy interesante, y donde ya ahí Ricardo ya nos mostró algunos niveles que se ven bien, bien interesantes tanto en el corto plazo como algo más de mediano plazo, pero buscar esos últimos mínimos. Exactamente. Ahora, por supuesto que si la Reserva Federal dice, ¿saben qué? La inflación va a bajar la stand-by por el momento, demos estímulo a la economía y que esto no caiga en un escenario mucho más negativo, todo esto quedaría en el olvido y veríamos alzas en la renta variable, alzas en materias primas, caídas en el dólar, pero insisto, creo que hoy en día la Fed tiene una decisión muy compleja que tomar y que lamentablemente, al parecer, el camino más, a ver, el camino más probable, que nunca el que pueda suceder, obviamente, es que la situación siga empeorando. Así que, por supuesto que la gran ventaja del trading es la agilidad que uno tiene para poder tomar las posiciones y además que uno puede tomar tanto posiciones al alza como a la baja e incluso darse vuelta en el mismo día. O sea, por algo es trading y por eso nos gusta tanto en el mercado de corto plazo. Veamos el ETF del sector financiero, precisamente. Este es el ETF XLF. Y acá hablamos bastante del sector financiero, cómo nos vamos a buscar alguna oportunidad acá. Por supuesto, y acá tenemos niveles muy importantes de soporte. Tenemos acá, creo que la vista me está fallando, ahí está, $30,4 y $29,5 tenemos como niveles de soporte próximos, que en caso de ruptura podríamos ver alguna caída, por supuesto que mucho mayor. En términos de lo que está pasando con el sector financiero, ya vimos en la comparación de este ETF, que es la ponderación está dada por los bancos que tienen mayor market cap, mayor capitalización bursátil, en comparación a lo que son los bancos regionales. Si llega a haber un impacto para los bancos más grandes de Estados Unidos, la caída puede ser mucho más abrupta y por supuesto allí podríamos ir a buscar siguientes niveles de soporte, los 26,8, $26 e incluso, ¿por qué no?, algunos niveles aún inferiores. Algo que llama mucho la atención es que la caída ha sido tan fuerte que es de los pocos sectores a nivel general en el mundo, literalmente, que alcanzó niveles idénticos a previo a la crisis por la pandemia. O sea, a ese nivel estamos hablando, porque acá vino la lluvia de dinero, vino todos los estímulos monetarios y que incluso llegó hasta esta zona. Por lo tanto, obviamente que esto es preocupante, los índices bursátiles aún están lejos de los niveles prepandemia, por lo tanto hay que estar muy atentos a seguir lo que esté pasando con el sector financiero. Ahora, en el aspecto técnico hay algunas señales de sobreventa, por supuesto, han habido caídas brutales y se pueden generar algunos repuntes de corto plazo. El tema es que estructuralmente hoy en día pareciera que hay muchas fricciones en lo que es el sector financiero. ¿Vemos el dólar? Vamos con el dólar. Veamos el dólar a nivel mundial. Este es el dólar index, el dólar frente a las principales monedas del mundo, donde el euro tiene la mayor ponderación, y eso es muy relevante porque el euro ha estado apreciándose en las últimas jornadas, las últimas semanas y fracción, en medio de que la situación de Deutsche Bank al final no impactó tanto el mercado y se ha visto este optimismo. Ahora, ahí Ricardo, un poco para la gente que no sigue tal vez tanto el dólar index, ¿cómo se comporta? O sea, ¿qué le afecta, por ejemplo, el alza de tasa de la Fed? ¿Qué le afecta la inflación? ¿Cómo le afecta al dólar index? Muy buena pregunta, José Tomás. El dólar va a estar siempre muy alineado a lo que está haciendo el Banco Central del país. Bueno, cualquier moneda, al Banco Central del país de origen de la moneda. En el caso del dólar, obviamente lo que haga la Reserva Federal va a impactarle. ¿Y de qué forma? Si la tasa de interés, voy a exagerar para que se entienda de la mejor manera. Si tenemos la tasa de interés en 0% y la elevamos al 10%, eso va a implicar que la gente hoy en día puede adquirir menos cosas. Entonces puede ir a buscar menos dinero. Eso genera que haya menos liquidez de dólares dando vuelta y al haber menos liquidez existe un exceso de demanda de dólares y el dólar sube.
Cuando pasa la tasa de interés de un 10% a un 0%, pasa lo contrario. Es mucho más fácil ir a buscar dinero para comprar y crédito y todo el tema. Y eso implica que va a haber más dinero circulando, se genera un exceso de oferta, y al haber un exceso de oferta de cualquier bien o servicio, el precio baja. Para el dólar es lo mismo, al haber mayor cantidad de dólares circulando, el dólar baja. Por eso es que cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos de forma sorpresiva, el dólar se aprecia. Cuando baja la tasa de interés la Reserva Federal, el dólar se deprecia cuando es de forma sorpresiva, por supuesto. Además de que también tiene impacto cómo se encuentra en la economía estadounidense y cómo se encuentra en las otras monedas por un tema de carry trade. Pero principalmente, y el foco actual está dado por lo que pase con la Reserva Federal. De momento se está viendo este último optimismo, como se pueden dar cuenta, un dólar debilitándose, optimismo porque la situación no ha estado pasando mayores, pero por otra parte, también porque ya no se están viendo alzas de tasas tan agresivas. Y al no existir esta probabilidad de alza de tasas tan fuertes por parte de la Fed, el dólar se debilita por esta situación de que vamos a ver que puede haber más acceso a dólares a lo que se está especulando en algún momento. Y eso genera que el dólar se debilite. De corto plazo puede seguir cayendo, pero mucha atención, porque si vemos una crisis más fuerte en Estados Unidos, el dólar suele ser, bueno, no solamente Estados Unidos, hemos visto que no es solamente allá, está subiendo en Estados Unidos y en Europa. Suiza y Alemania han tenido problemas con grandes bancos en sus países. Por lo tanto, si vemos que esta situación financiera tiene un impacto mayor, más fuerte, el dólar suele apreciarse porque tiende a ser un activo de refugio. Es una moneda que está respaldada por la mayor economía del mundo, por lo tanto, hace cierta lógica que se vaya a buscar el dólar como este activo de refugio en desmedro de otras monedas. Y el euro ha estado subiendo porque la situación en la eurozona ha estado mucho más calma en los últimos días. Los Deutsche Bank impactó puntualmente, como se puede ver acá, tantas caídas, pero nuevamente empezó a subir. Y además hay que considerar algo. El Banco Central Europeo subió la tasa de interés en 50 puntos base, la Fed en 25 puntos base. Entonces empieza a haber una divergencia en los movimientos que se esperan para los bancos centrales. Y si sube más la tasa de interés Europa que Estados Unidos, el euro se aprecia más que el dólar. Y eso genera que el euro tenga un impulso frente al dólar estadounidense. Y por eso estamos viendo este mayor avance. Y como habíamos comentado, también el euro viene a ser la moneda que en mayor ponderación va tomando el dólar índice. Exactamente. Entonces es prácticamente a mí me gusta siempre llamarle como un reflejo en el agua, entre Claro. los dos activos. Uno es el dólar index y el euro dólar y tiene prácticamente el mismo movimiento, pero a la menos uno. Es prácticamente a la menos uno por completo, prácticamente. ¿Puede ir a buscar niveles próximos de resistencia? Sí, puede mantenerse este entusiasmo, pero recuerden que si hay una crisis mayor, se va a ir a buscar más dólar que euros, solamente comparando estas dos monedas. Y eso podría generar nuevamente algún debilitamiento para el euro, que podría incluso empezar a lateralizar con estos niveles importantes de soporte y de resistencia, pero lo importante es seguir viendo la evolución de lo que pasa con el sector financiero en Estados Unidos y en el mundo, y en base a eso buscar estas mejores alternativas. Las zonas de resistencia suelen ser zonas de oferta donde existe mayor venta que compra. Mucha atención en el siguiente techo, los 1,093 y posteriormente los 1,1030 aproximadamente como niveles de resistencia importantes donde se podrían dar algunas oportunidades de venta en el corto plazo. O sea, hoy día, Ricardo, tendríamos que estar muy atentos a qué es lo que viene de acá con la Fed, y eso también generaría movimientos tanto en el euro como en el dólar index. Exactamente. Y el dólar a nivel general, frente a distintos pares de divisas, debería tener algún impacto la moneda norteamericana. Ahora, hay otra moneda que es más refugio que el dólar, y ese es el yen japonés. El yen japonés suele apreciarse históricamente más que otras monedas cuando hay una situación de crisis en el mundo. Es un país que ha luchado en sus últimos, qué sé yo, 40 años, 30 años, contra una deflación. Todo lo contrario de que lucha el mundo lucha contra la inflación, ellos luchan contra la deflación. Mantienen tasa de interés baja, eso genera que haya negocios dentro de su país, obviamente genera mayor crecimiento, actividad económica, y eso le da una fortaleza a su moneda por sí sola, por ya de estar mejor posicionada que otras monedas por su economía para enfrentar alguna crisis. Ahora, Japón es uno de los países más endeudados del mundo, pero la deuda no es mala. ¿Cuándo es mala la deuda, José Tomás? Cuando uno abusa. Cuando uno abusa y cuando no la paga.
como Argentina, Venezuela y otros países que hemos conocido que lamentablemente han caído en default, como pasó con Grecia en su momento. Claro. La deuda es buena mientras uno pueda pagarla, y Japón la paga. Otros países no la pagan, ¿y qué pasa con las economías? Se van a pique, el dólar se dispara porque su moneda se deprecia fuertemente. Entonces, mientras ellos tienen el poder de estar pagando esta deuda, por eso lo comento porque puede salir la duda, pueden comentar, bueno, pero Japón, el otro día investigué y es uno de los países más endeudados del mundo. Y efectivamente, tiene mucha deuda, pero la paga. No es una deuda que no esté pagada. Y ahí hay que aclarar por qué es buena, porque te da oportunidades de crecimiento. Al final, tener capital te da oportunidad para inversión y generar crecimiento. Exactamente. Si seguimos viendo un escenario de riesgo en los mercados, y que hoy en día está un poco más calmo, pero que hemos visto que probablemente, por todo lo que hemos conversado en el webinar, que probablemente se mantenga, el dólar contra el yen japonés se apreciaría y eso podría llevar al par de divisas hasta los 127,4, 126,4 yenes aproximadamente, e incluso podría generarse una ruptura de esta zona. Está haciendo una figura que es muy similar a un hombro cabeza a hombro, no tiene el neckline perfecto. Si se dan cuenta, aquí podría, si hubiera sido acá el apoyo, sería prácticamente perfecto, Claro. un hombro cabeza a hombro, pero las implicancias, a pesar que no es perfecto, las implicancias son muy similares. Mucha atención porque podríamos ver caídas más fuertes del dólar contra el yen japonés si vemos una mayor escalada en esta situación negativa que están viviendo los bancos. Otro activo de refugio, el oro. El oro es un activo de refugio por naturaleza. Siempre se iba a buscar, sobre todo cuando hay un escenario de mayor inflación, hasta que los bancos centrales empezaron a ser tan protagonistas, lisa y llanamente. Y lo que hemos visto es que de nuevo se ha visto un fortalecimiento en el oro. El oro es refugio por varios motivos, dentro de los principales es muy escaso y es muy líquido, es una combinación perfecta, porque que sea escaso genera que tenga un valor mayor generalmente, y que sea muy líquido lo hace atractivo porque lo puede intercambiar por dinero de forma más fácil posible. Y además tiene un respaldo histórico de bancos centrales. Actualmente hay muchos bancos centrales que ya no tienen que tener oro como respaldo, pero muchos mantienen esta práctica. Suiza es el ejemplo clarísimo, o sea, el Banco de Suiza mantiene una cantidad de reservas de oro gigantesco, entonces se mantiene una práctica a pesar que no sea obligatoria. Y Oye, Ricardo, acá creo que es súper importante comentarlo, porque veníamos en un escenario donde el dólar, cuando se apreciaba, veíamos caídas en el oro y así viceversa, una relación indirecta. Hoy día, si vemos una crisis como la que fuimos comentando y lo que pasó con los bancos, ¿cómo sería esa relación? Y hablando como los dos como activos refugio. muy buena pregunta, porque de hecho, cuando comenzamos a ver toda esta incertidumbre bancaria, veíamos que el oro y el dólar iban así, o sea, ambos estaban subiendo. Cuando el escenario es negativo, el dólar es un activo de refugio como moneda, pero además muchos van a buscar dinero, cash. ¿Y qué mejor que buscar cash de dólares, que es Claro. la mayor economía del mundo? Pero además otros van a buscar un activo de refugio propiamente tal, como el oro. Acá tenemos una cantidad de flujos dando vuelta. Pensemos que ustedes tienen un flujo de 100 y lo tienen en 80 renta variable, 10 renta fija, 5 cash y 5 metales. Listo. Si viene una incertidumbre, ese 80% que tenían de renta variable, probablemente van a tratar de disminuirla. Era buscar activos más de menor riesgo. Exacto. Vamos a bajarla de 80 a 60. Ok. ¿Qué hacemos con los otros 40? Bueno, tengamos 15 renta fija, 15 en dólar y 10 en oro, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué implica eso? Que se vende renta variable, caen las acciones, y que se compra oro, se compra dólar, se compra renta fija. Suben estos activos. Entonces, ese es el flujo de dinero que se genera dentro del mercado y que puede llegar a provocar que en época de crisis se genere un incremento del dólar y un incremento del oro. Pero muy tremenda pregunta, pues, para, para aclararlo y que todos entiendan ese flujo. Tremenda explicación también, Ricardo. El soporte, ojo, soporte importante, 1935, hasta los mínimos que dejó ayer, literalmente, $1.945 aproximadamente la onza. Nivel importante de soporte donde se pueden privilegiar posiciones compradoras si es que este escenario sigue siendo, por supuesto, negativo. Y ya yo buscaría nuevas compras con la ruptura de los $2.009, $2.010 la onza. Techo máximo, literalmente máximo de la vida de la historia, $2.070, $2.075 para el oro. Si hay una escalada mayor, creo que estos $2.075 la onza
ya no serían un techo y pasarían a ser un piso para el oro si se mantiene esta escalada de crisis financiera que hemos estado viendo en distintos bancos. Señales bajistas por la parte de análisis técnico. Recuerden que el fundamental elimina al técnico siempre. Si vemos una mayor situación negativa, deberíamos volver a ver alzas, independiente de que esté saliendo sobre compra, que esté rompiendo el MACD a la línea señal a la baja. Estas son señales de muy corto plazo, pero que si viene un fundamento importante, quedan completamente invalidadas. Así que, Por ejemplo, cualquier noticia que podría salir de algún banco grande que estuviera sufriendo lo que vimos las semanas anteriores. exactamente, si sale un banco grande con estos problemas de liquidez, es el motivo perfecto pero para apretar el buy en el oro, que lo van a hacer muchos inversionistas a nivel mundial. No es recomendación, pero es muy probable que lo hagan muchos en el mundo. Vamos a ver brevemente lo que es el petróleo. Con este último repunte está llegando a una resistencia interesante. Mayor incertidumbre debería volver a golpear a la baja al petróleo. Ha habido ciertos comentarios y ciertos rumores de que la OPEP puede actuar pronto porque no estaban muy cómodos con el precio cercano a los 60. Esto llegó a los 64, 65. De hecho, un poquito menos, hasta los 64, 65 dólares el barril, el petróleo WTI. Y ahí hubo comentarios de la OPEP, o sea, rumores que la OPEP podría pronto actuar. En el fondo, ir a buscar recorte de la oferta para ir a buscar algún repunte del precio. Exacto, la OPEP es un cartel y como buen cartel ellos tienen poder sobre el precio y si es que disminuyen su oferta, hay que tener un incremento en la cotización, pero la situación económica va a mandar. Y si vemos un escenario cada vez más negativo, ojo con esta zona de resistencia porque podría ser clave para ver nuevas caídas. Insisto, todo esto si es que conocemos nuevas noticias negativas. El cobre con una situación bastante similar. Se puede ver el último repunte que ha tenido el precio del cobre. Estoy marcando, esto no es una directriz porque son solamente dos niveles de apoyo, pero quiero solamente marcar que tiene máximos decrecientes y que los mínimos también son decrecientes. Acá no son perfectos, por supuesto, pero también los mínimos son decrecientes, lo que nos está indicando que para el precio del oro, cuando vemos alzas, cada vez son menores los incrementos, y cuando vemos caídas, las caídas cada vez son mayores para el precio del cobre. Por lo tanto, en el mercado se está viendo cierta tendencia más a la baja, en que podríamos ver un escenario cada vez más débil. ¿Y por qué se ha impactado el cobre con un escenario débil a nivel mundial? Por algo muy similar al petróleo, porque se demanda mucho, depende mucho del ciclo económico. Un buen ciclo económico, hay mayor construcción, hay mayor producción, perdón, de las empresas, hay mayor construcción de puentes, de gasto fiscal, se hacen puentes, edificios, viviendas, etcétera, etcétera, y todo eso apoya, en primer lugar, a las maquinarias por parte del petróleo, más demanda, y el cobre que va directamente a muchos alumbrado público, edificaciones y todo lo que, bueno, para qué hablar de todos los artículos electrónicos que también tienen mayor demanda de cobre por esa parte. Entonces, un ciclo económico bueno es favorable para el cobre y el petróleo, un ciclo económico malo es negativo para el cobre y el petróleo. Oye, Ricardo, ya que hablamos del cobre y hemos hablado de Estados Unidos y Europa, un poco panorama global, ¿qué es lo que pasa en China? Porque sabemos que China es el principal demandante de cobre del mundo, fábrica del mundo, mucha producción, un poco lo que venía comentando Ricardo, pero ¿qué está pasando hoy día en China? Vemos que Estados Unidos y Europa están bien complicados, ¿China está de la misma manera? China la verdad es que ha estado con un escenario muy distinto al resto del mundo. De hecho, las predicciones para este año es que China un poco tenga ese liderazgo de crecimiento económico. El problema es que China demanda el 50% del cobre a nivel mundial. El otro 50% viene del mundo. Entonces, ahí viene la otra parte, que el impacto que puede tener el metal rojo en base a lo que está sucediendo con el mundo. Si bien China se espera que tenga un crecimiento mejor que comparativamente que otras economías, es un crecimiento muy lejano a lo que estamos acostumbrados. Se espera un 4% de Producto Interno Bruto para China. Hace 10 años atrás estaba creciendo a 10%, hace 15 años atrás crecía a un 12, 14%. Entonces, claramente, ha estado ralentizando su crecimiento, está en un escenario que va a ser más favorable comparativamente que otras economías, pero comparado con ellos mismos en el pasado, están mucho más bajos, y por eso que también nos ha generado un boom tan importante con el cobre, o un impulso tan fuerte, y de hecho seguimos bastante, bueno, no tan lejos, pero estamos en la mitad, entre el máximo que alcanzó cerca de los $5 y la gran caída que tuvo durante a mediados del 2022. Por lo tanto, si mantenemos este panorama, es probable que este haya sido un pic, y si es que tenemos un escenario cada vez más débil, podríamos seguir viendo
algún debilitamiento adicional, a no ser que venga alguna implementación del gobierno chino, de la autoridad de China, de generar un gasto fiscal gigantesco, algo que hizo en el pasado. Por eso hay tantas ciudades vacías en China, estas ciudades fantasmas que uno ve, que ha visto en tantos reportajes en China, es porque hubo muchos años en que las autoridades estaban generando una construcción para que la gente migrara de los campos a las ciudades y que finalmente no pudieron completar toda esa migración, por lo tanto, ahí fue un gran gasto fiscal de China. Si vuelve un gasto fiscal gigantesco comparable a esa época, ahí podríamos ver un boom gigantesco que el cobre vuele sobre los $5. De momento se ve lejano, pensando en el 2024-2025 probablemente vamos a tener un cobre sobre los $5, pensando en el 2023 la situación se ve más compleja por la actividad económica mundial. En resumen, al final, China comparativamente las expectativas son mejor que en otras zonas del mundo, pero hoy día también, también se ve complicado con respecto a sí mismo. Exactamente, especialmente si se compara con su crecimiento de estamos hablando solo hace una década, 2 décadas atrás, no hay que remontarse 50 años ni mucho menos, estamos hablando de precisamente de este mismo milenio en que tenía crecimientos mucho más fuertes. Bueno, y de hecho, India se espera que pronto lo supere en términos de crecimiento de Producto Interno Bruto en términos monetarios. Y vamos al dólar contra el peso chileno, ya para ir finalizando con los gráficos que tenemos, y después revisamos un par de gráficos más que nos han dejado, por supuesto, en las preguntas. Dólar peso ha mostrado caídas, obviamente que con este último impulso del cobre se genera una depreciación del dólar contra el peso chileno, sobre todo con este último impulso acá, y además, mientras el dólar a nivel mundial ha estado mostrando depreciación, tenemos caída del dólar en el mundo, impacto obviamente al dólar en Chile, el peso chileno, sube el cobre, impacta la baja al dólar, porque a medida que sube el precio del cobre, tenemos algo bien sencillo, que es el principal producto de exportación de Chile. Por lo tanto, si sube el precio del cobre, hay expectativas que van a ingresar más dólares a Chile, y eso implica que hay un exceso de oferta de dólares circulando y genera que el precio del dólar baje, en este caso frente al peso chileno. Y eso hemos estado viendo. Pero lo mismo, o sea, tenemos zona de soporte importante, 775 a 800, bueno, 790, pero también cerca de los 800 teníamos un nivel psicológico. Y ya tenemos como siguiente piso los 790 y los 775 pesos. Acá es lo mismo. Si vemos un escenario en que la incertidumbre en los mercados sigue, o vemos un incremento, porque el último día estaba mucho más calmo, vemos un incremento en esta incertidumbre, y en este temor por una crisis financiera, el dólar se apreciaría, caería en las materias primas y también caería en las monedas emergentes, que son las que más suelen caer en época de incertidumbre. Por lo tanto, veo que podríamos ver algunos niveles de apoyo. 790 o 775 veo como niveles de soporte muy interesantes, donde incluso personalmente voy a buscar posiciones compradoras para el dólar contra el peso, con stop loss acotados, por supuesto, porque si viene la Fed y anuncia un paquete de estímulos, pero gigantesco, no quedar ahí Claro, con una compra en esos niveles. siempre hay recomendado ocupar los mitigadores de riesgo, cosa de que no exponga su capital y estén acorde a la estrategia que están ocupando. Oye, Ricardo, hablando de un poco del dólar peso, también que es un tema un poco a nivel interno que nos toca este año, en todo el tema de la constituyente, cuando se empieza a retomar estos temas, esa incertidumbre también podría generar algunos movimientos en el dólar peso, ¿no? Efectivamente, hoy en día tenemos todo el foco internacional para el dólar peso, pero ya para fin de año se espera que ya tengamos la votación de la nueva constitución, y la incertidumbre va a comenzar antes. Ahora, no ha sido tan mediático Como el año anterior. como el año anterior. De hecho, en las mismas encuestas CADEM y las distintas encuestas, digamos, el interés de la población es incluso mucho Te comentaba por eso mismo, porque salió creo que el fin de semana o la semana pasada una encuesta académica que hablaba sobre eso. Exacto, hay muy poco entusiasmo y eso obviamente que genera que mientras menos titulares tenga algo, por supuesto que es algo más tranquilo, pero no necesariamente los inversionistas lo van a tomar de esa misma forma. De momento se ve que es algo más que no impactaría en el corto plazo, pero hay que empezar a ver desde mediados de año en adelante, desde julio, empezando en el segundo semestre para adelante, ya deberíamos empezar a ver un poco más de incertidumbre. Y ojo, que si que viene esta la votación de la nueva constitución, lo que va a generar es que piensa usted como un inversionista grande y tiene dinero en Chile, tiene dinero en Estados Unidos, en distintos lados, ¿ya? Una compañía gigantesca con gran inversión, todo lo que sea. O un país. De hecho, literalmente un país también puede dejar dinero en distintos países.
Si ven que viene una votación que puede cambiar la Constitución, no en ese momento, no sacarían los dineros de ese país y dejarlo por mientras en otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo, estoy inventando, en Estados Unidos, para ver qué sucede nomás con esto, y si no pasa nada, después devolverlo. Es lo más lógico. Ya. Totalmente, a mayor incertidumbre te va haciendo movimientos de flujo de un lugar a otro. Exacto. Y ese es el problema, que si salen flujos de Chile, implica que quedan menos dólares circulando en Chile. Y si quedan menos dólares circulando, se aprecia el dólar. Debería apreciarse el dólar con un escenario de incertidumbre por esta nueva constitución, por la votación y lo que se venga. Ahora, por supuesto que todo depende de qué es lo que se va a venir con esta, cómo va a ser esta nueva constitución. Hoy en día hay un comité de expertos que ya están trabajando, por lo tanto, hay que ver cómo se viene esta nueva constitución, cómo la toma el mercado, pero algo de incertidumbre va a generar. Ahora, el año pasado fue así la incertidumbre, vamos a ver si es que ahora es un poco menor, pero de alguna manera va a impactar en el tipo de cambio. Pero eso ya pensando más en el segundo semestre. Actualmente está todo el foco puesto en la situación que está viviendo Estados Unidos con los bancos y también los bancos que está pasando en Europa, en Suiza, en Alemania y otros lugares de Europa. Vamos a ver ahora algunos activos que nos están preguntando. Vamos a ver Meta. Meta, para mí está en una directriz bajista, pero gigantesca. Y acá yo puedo decir, está una directriz bajista gigantesca, y me pueden decir, ¿qué directriz bajista estás viendo acá? No existe acá. Bueno, en el largo plazo se ve una directriz bajista, pero brutal en Meta. Meta, que es la ex compañía Facebook, que es liderada por Mark Zuckerberg, tenemos este patrón. Fíjense cómo fue a buscar precisamente este nivel y ahora este nivel de acá. Meta ha tenido un incremento brutal durante este año, especialmente desde comienzos de noviembre del año pasado hasta la fecha actual. Ha tenido un incremento pero gigantesco, más que ha duplicado su valor de la acción, pero sigue estando muy por debajo de los máximos históricos y está actualmente en una zona de soporte clave. Si seguimos viendo este escenario de incertidumbre con respecto a lo que esté pasando con los bancos, se genera un impacto a otras áreas, a otros sectores. Tienen que considerar que también, por ejemplo, si cae un gran banco, puede que Meta tenga dinero en ese banco, que Amazon, que Apple tenga dinero en ese banco, y obviamente se va a ver perjudicado de una u otra manera. Pero lo más importante es el impacto que le genera a las personas. Si las personas llegan a perder parte de su dinero que tienen, ¿usted cree que van a poder estar, por ejemplo, pagando por publicidad por alguna pyme que tengan que vendan, no sé, algo que compren de AliExpress o lo que sea, y que lo estén vendiendo? ¿Va a estar pagando por publicidad? No, es más difícil. Si las condiciones son cada vez más extremas, en que la tasa de interés se mantiene elevada, pasa exactamente lo mismo. Entonces, se hace más problemático en ese sentido que se hace más difícil que tengan buenos rendimientos. Ahora, mucha atención porque en el aspecto técnico está con esta directriz bajista, tiene un soporte cerca de los 196, 97 dólares, que en caso de ruptura podría buscar los 185 e incluso los 167, 168 dólares como siguientes niveles de soporte. Y si proyectamos una directriz alcista, que es una proyección solamente, porque sería uno, y bueno, hay varios, pero sigue siendo una proyección, me gustaría un nivel de apoyo importante, no sería nada extraño que vaya a buscar precisamente esta proyección alcista para la acción de Meta. Por lo tanto, la visión actualmente y la sensación es más bajista que alcista, y hay algo que a mí me gusta mucho estar analizando y que los traideo siempre que lo encuentro, son estas divergencias. El precio tiene máximos crecientes y los indicadores que tenemos acá abajo, como es el MACD, está con máximos decrecientes, y tenemos el RSI, que tenemos máximos decrecientes. El RSI es un índice de fuerza relativa, mientras está más arriba hay más exceso de compra, y el MACD funciona de una manera bastante similar. No es llanamente un índice de fuerza, pero la verdad es que es un índice de fuerza escondido. ¿Sí? Igual está viendo, muestra cuando hay mayor fuerza alcista o bajista para algún indicador. Y vemos esta divergencia bajista que cada vez los indicadores han tenido incrementos menores, mientras que el precio tuvo un incremento mayor. Y esta es una divergencia bajista que suele respetar muy bien el precio del activo, hablado por análisis técnico. Está bien interesante ahí la oportunidad de Meta, todos los que crean un poco en oportunidades más bajistas en esta acción, sobre todo por lo técnico y sobre todo por los niveles en los que está, puede ser bien interesante. Así es, ahí nos dicen Meta, que nos estamos leyendo el chat. Sí, lo leímos, y de hecho el tercer mensaje es Meta, y en pregunta y respuesta el primer mensaje es Meta, por si acaso.
Vamos al siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Eurodólar ya lo analizamos. Dodge, no lo vamos a ver, Dodge. Tenemos acá, bueno, en la parte del chat del seminario, tenemos, bueno, preguntaban por el Brent, vimos el WTI, que prácticamente lo mismo. Cobre Lo mismo. también. Ahí Cobre están hablando también. de Tesla, Ricardo. De Tesla, tenemos, acá está Tesla ya. Tesla, en pregunta y respuesta está Tesla. Vamos a Tesla. Tesla. Ahí está. Tesla está con un patrón bajista de corto plazo, estos máximos están siendo decrecientes, como se pueden dar cuenta, y está en un nivel bien interesante porque también tiene un patrón alcista desde estos mínimos. Entonces, estamos llegando a la parte final de estos mínimos crecientes y estos máximos decrecientes, esto muy corto plazo, esto corto plazo, no tan corto plazo. Mucha atención porque tiene una zona de soporte interesante. Si nos percatamos, no sé por qué saltó, acá, 185, 186 dólares, nivel de soporte clave. Fue soporte, fue resistencia, nuevamente está tratando de hacer soporte. Una eventual ruptura de este piso podría llevarlo, ojo, esto en el escenario que si seguimos conociendo el riesgo del sector financiero, obviamente que también las acciones a nivel general van a caer. Probablemente las de utilities, servicios básicos, van a ser las que menos caigan, o incluso que suban, porque son más defensivas, son la de servicios básicos, tienen que considerar que es no porque, en palabras bien sencillas, no porque uno gane 3 veces el dinero, se va a bañar 3 veces en el día, si uno se baña una vez, por ejemplo. Entonces, y no porque uno tenga menos dinero, se va a bañar menos, quizás menos va a estar menos rato en la ducha, pero no se va a dejar de bañar. Entonces, por eso es que suelen ser compañías más defensivas, las que son de aguas, de electricidad, etcétera, etcétera. Soporte clave los 185,8 dólares. En caso de ruptura, primero tiene la directriz alcista, después siguiente soporte los 176 dólares, y ya después incluso podría buscar esos 163, 164 dólares como próximo soporte para el caso de Tesla. Esto pensando, por supuesto, en el corto plazo, y ya una ruptura de esos niveles podría generar alguna caída mayor. De momento, pareciera tener más fuerza bajista, porque en el muy corto plazo lo está mostrando y porque está tratando de romper este piso interesante que tiene para el caso de Tesla. ¿Qué más tenemos por acá? Nos enviaron dos, Nvidia y AMD. Vamos a ver una de las dos. Sí, tienen fundamentos muy similares. Y además que estamos bastante pasados en el tiempo ya. Vamos a ver la última entonces. Vamos terminando con la última. Vamos con la última, vamos a ver Nvidia. Nvidia es una acción que para mí, pensando en el futuro, no tiene techo. O sea, para mí es una de las empresas, pensando muy a largo plazo, con toda la disrupción que se viene, con la inteligencia artificial, vimos el primer gran apoyo, ojo, tanto para Nvidia como para AMD, vimos el gran apoyo por la minería de criptomonedas. Yo creo que el gran fuerte que va a tener sin duda Nvidia y AMD, José Tomás, va a ser lo que se venga con la revolución de la inteligencia artificial. Para mí debería tener un incrementos mucho mayores pensando en el largo plazo. Y ahí ahora, todo invitadísimo también a que descarguen el Special Report que tenemos de inteligencia artificial, sobre todo los que les gusta este tipo de empresa que está muy relacionada a la tecnología. exactamente. Ahora, esto igual es pensando en el largo plazo. En el corto plazo, un escenario de menor liquidez en los mercados, un escenario de mayor impacto por lo que está sucediendo hoy en día con la situación financiera. También van a haber inversionistas o incluso van a haber algunas empresas de inversión que van a tener que liquidar acciones para tratar para llevar un porcentaje mayor a cash y a renta fija y a oro. Eso implicaría que también podrían estar liquidando. De hecho, si es que alguien liquida un S&P 500 de forma indirecta, está liquidando la acción de Nvidia, porque tiene una participación dentro del índice. Por lo tanto, podríamos ver algunas caídas adicionales en el corto plazo, sobre todo una ruptura de los 258 a 254, podría llevarlo a los 244, 238 dólares, e incluso podría llevarlo hasta los 223, 224 dólares. Eso pensando en el corto plazo, pero en términos de tendencia, la tendencia que tiene es innegablemente alcista. O sea, sin ninguna duda es una tendencia alcista. Por lo tanto, yo lo que buscaría, quienes quieran buscar ventas, yo buscaría ventas de muy corto plazo, pero sí buscaría niveles atractivos, esperar que se sostengan ese nivel,
que lo utilice como soporte y buscar privilegiar más posiciones compradoras que vendedoras en estas acciones en NVIDIA y AMD en AMD, considerando que tiene un futuro bastante más prometedor. Obviamente que tiene que cumplir ese futuro aún, pero mucho más prometedor que muchas otras compañías. Y además, algo muy importante es que han aumentado mucho su producción, se han quedado sin inventarios, han estado a punto de quedarse sin inventarios estas compañías, han aumentado su producción y es de las pocas empresas que está aumentando y no disminuyendo la producción de sus productos, valga la redundancia, y eso obviamente que es una muy buena señal para cualquier empresa. Muy, muy interesante ahí el análisis de Nvidia y con eso yo creo que vamos terminando con la última oportunidad, ¿o no? ¿Nos queda alguna pregunta? Tenemos acá Alibaba, NIO. Hablé un poco de Alibaba, que pasó algo importante, ¿eh? Acá Álvaro nos pregunta, preguntas y respuestas por Alibaba, y hoy día Alibaba se disparó, bueno, se está disparando, llegó a dispararse más de un 10%. Por el tema de la separación de los distintos negocios. Por el tema de la separación de los distintos negocios, exactamente. Alibaba va a hacer algo bien interesante, porque va a ser un split, comillas, pero de su negocio, de su compañía. Va a dividirla en 6 tipos de negocio. Cada tipo de negocio va a ser, obviamente una se va a quedar como Alibaba, y las otras 5 van a ser, probablemente, eso todavía no parece, no ningún circular, lo que yo creo es que una va a quedar como Alibaba y las otras 5 van a ser nuevos IPO, y van a tener cada uno, por supuesto, su CEO, cada una de estas líneas de negocio que hacer cada una nueva compañía. Y obviamente eso genera un gran entusiasmo porque si tienen un foco para 6 líneas de negocios propiamente tal, definido en cada una de las líneas, genera mayor eficiencia que tener una empresa tratando de vigilar las 6 áreas del mismo negocio. Bajo ese punto de vista, obviamente que se ve bastante prometedor lo que puede pasar con Alibaba. Por supuesto que puede estar afecta a lo que pase con esta situación a nivel mundial, pero de momento y con las nuevas noticias que hemos conocido, la verdad es que yo soy bien optimista con esta compañía, y además que no hemos conocido noticias negativas desde China, debería ser una economía que ande mejor que el resto durante este año, comparativamente con ella misma a años atrás, obviamente que no debería andar tan bien, y algo muy importante es que Jack Ma, que es el CEO y fundador de Alibaba, reapareció después de muchas semanas, Claro. muchos meses, reapareció el fin de semana en China en un evento público y eso genera confianza en la compañía. Uno dice, pero ¿cómo puede generar confianza? Bueno, lamentablemente en China la situación hay mucha desconfianza respecto a quienes, a los CEO o grandes empresarios que critican al gobierno que les pueda pasar algo. Ese es el riesgo que existe. Y obviamente que estaban en la incertidumbre que le haya sucedido algo a Jack Ma, favorablemente no sucedió nada con él y reapareció el fin de semana y eso también le genera algún impulso adicional. Esto es la parte mediática. Claro. Lo importante son los negocios, esta división en 6 negocios distintos, en que cada uno va a ser una compañía distinta, por supuesto que los genera un impulso fuerte en la acción y que pueda hacer y tener un incremento mayor. Obviamente que cuando se haga la división vamos a empezar a conocer antes los pormenores. Todavía no están claras las fechas ni cuándo se van a hacer estos IPO. Todavía no hay nada de claridad con respecto a esto, solamente en el primer anuncio, pero lo importante de esto es que cuando ya exista claridad, obviamente que va a dejar de cotizar Alibaba y ahí va, en términos de cómo está actualmente, ahí no sé si se hará algún split en la acción o si lisa y llanamente ya no va a existir Alibaba y van a ser 6 nuevas compañías, pero lo importante es que de momento, y mientras siga estando en la bolsa de valores, se ve como una muy buena alternativa. Insisto, sabiendo que tiene los riesgos financieros y globales que hoy en día estamos con afecto en todos los activos, pero en términos de como compañía tiene fundamentos bastante favorables, especialmente después de esta noche. Buenísimo, muy interesante ahí las oportunidades. Creo que repasamos tanto renta variable en Estados Unidos, hablamos un poco de renta variable en China, cerrando un poco con Alibaba. Ahí, Ricardo, un poco agradecerle a la gente por la paciencia, por darse el tiempo de hablar de mercado, de ver lo que está pasando a nivel mundial, que es muy, muy importante porque también va generando estas oportunidades que nosotros los traders podemos aprovechar, como ya comentamos, tanto al alza como a la baja, con un montón de activos que están generando esta oportunidad en el mundo del trading. Así es, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Ojalá que les haya gustado este webinar. Tratamos de revisar la mayor cantidad posible. Con José Tomás nos encanta hablar de mercado.
felices. Si no tuviéramos más responsabilidades, estaríamos acá 2 horas más hablando con ustedes. De verdad que, en verdad, felices. Espero que hayamos abarcado lo máximo posible. Y por supuesto, que cualquier duda, consulta que tengan, pueden hacerla llegar a sus ejecutivos, a sus analistas. Y si no son clientes de Capitaria, no pierdan el tiempo y aprovechen los movimientos que se están generando hoy en día en los mercados y todo el contenido que estamos generando para nuestros clientes. Como bien dijo recién José Tomás, el último informe fue de inteligencia artificial. Pronto se viene el informe, voy a traer un spoiler, es un informe bien interesante sobre lo que se viene con la situación financiera en el mundo, con la próxima entrega de resultados y también lo que se viene con los bancos centrales. Así que todos nuestros clientes, por supuesto, saben de lo que estamos hablando y que son los primeros en estar enterándose de todas estas noticias. Muchas gracias a todos por estar ahí. José Tomás, siempre un placer estar contigo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo a todos. Qué rico poder haber compartido con ustedes. Chao, chao. Chao.